¿Cómo sería el proceso de remisión para tratar a los pacientes con disfagia mecánica? Los escuchamos, quien nos quiera participar, quien quiera, somos atentos. La doctora Yane Marcela tiene la palabra. Nos levanta la mano que quieras comentarnos. Buenas noches. Buenas Mm, noches. bueno, en cuestión del proceso dame un segundo, de remisión, pues, ay, ya. Aquí pues nosotros generalmente nos llega la remisión, ya puede ser por diferentes tipos de profesionales. A veces son los gastroenterólogos, en especial los pediátricos. Y ahorita, como ahí, pues estamos con una fundación de niños con labio y paladar hendido, la remisión está llegando incluso por parte de los cirujanos, está llegando por parte de los diferentes profesionales que trabajan en esa área. ¿Por qué? Porque han notado que los niños, tanto con fisura como con las diferentes alteraciones craneofaciales, presentan dificultad no solo para deglutir alimentos, sino también para manejo de sus propias secreciones, como lo es su saliva, eh, lo cual genera un babeo, que no, digamos que es una situación que también se convierte en una disfagia y pues ellos son los que se encargan de remitir. Lo que hacen generalmente es indicar, pues ellos indican que sean atendidos por nosotros como una valoración o una revisión prioritaria. Incluso ya se está trabajando para que lo realicen desde el ámbito hospitalario. O sea, cuando el niño está en el hospital, debe ser valorado para que desde ese momento tomemos en cuenta la parte de la succión, tomemos en cuenta que el niño, por ejemplo, los niños con fisura tienen una pérdida de presión de su parte superior. Entonces, aunque los vean tragar, muchas veces no es una dilución que sea efectiva, no es una dilución que los vaya a nutrir. Estamos en ese proceso y ya hemos logrado pues que empiecen por lo menos a remitirse los chiquitos desde esa área. ¿Quiénes nos remiten? Generalmente todo tipo de profesional pues que considere, desde los médicos internistas hasta los pediatras. Muchísimas gracias, doctora Gina, por su participación. La doctora Araceli Peretti nos levantó la mano. ¿Querías Sí, sí. comentarnos algo? Eh, bueno, con respecto a la remisión, nosotros en Argentina, por lo menos en la región donde me desempeño, también tal cual la recibimos en el caso de los niños con LPH, de los cirujanos maxilofaciales, de los neonatólogos que nos hacen interconsulta. Se trabaja totalmente en equipo, de manera interdisciplinaria, y los niños, una vez que son remitidos, se trabaja conjuntamente con cirujano maxilofacial y se hace una intervención prequirúrgica y después posquirúrgica. Eh, También tengo el placer de muchas veces estar presente en las cirugías, así que eso también nos permite intervenir de otra forma, sabiendo eh, qué, cuál es el músculo que nos queda para trabajar. Eso con respecto, también, bueno, nos remiten los neonatólogos cuando se presenta alguna alteración, como por ejemplo una macroglosia, que fue uno de los niños y pacientes que tuve hace poco. Y en el caso de los adultos, que también hago adultos, también la remisión la realizan los terapistas desde las terapias intensivas, de las unidades de
terapia intensiva, sobre todo los traqueotomizados, para adelantar ese proceso que continúa una vez que son extubados, para lograr inmediatamente la habilitación de la vía oral. Y que esto no perjudique todo el proceso de sobreinfecciones que pueden ocurrir si el paciente sigue estando internado en la terapia o en la misma clínica. Esto es, la verdad que para nosotros los fonoaudiólogos es una satisfacción enorme, y se fue logrando a medida que los médicos fueron viendo el trabajo que nosotros realizábamos y los beneficios que a ellos les ocasionaban. Así que realmente estar actualizados en cuanto a toda la mecánica de lo que implica el sistema estomatognático, teniendo en cuenta que es un sistema único, que nosotros tenemos que tener en cuenta para lograr voz, obvio, deglución, habla, o sea, la comunicación en sí, teniendo en cuenta todo ese sistema estomatognático dentro de lo que es una unidad, implica que nosotros hagamos un cambio diferencial y que de a poquito vayamos evitando lo que es el intrusismo que por ahí hacen otros colegas que por ahí creen que pueden tener injerencias en las terapias que realmente son nuestras y bueno, así lo tenemos que demostrar y así es como de a poquito vamos haciendo un paso más para ser realmente tenidos en cuenta en cuanto a la terapéutica. Muchísimas gracias, doctora Aracelis. ¿Quién más quiere darnos su aporte? Somos todo oídos si alguien más quiere participar. La doctora Juliana Pinto, la escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Hola. No sé qué fue. ¿Me escuchan? ¿Mucho mejor? Hola, no los Sí se escucho. escucha, sí se escucha, ¿Se se escucha. escuchan? ¿Se escucha con eco o ya se escucha bien? Ya se ¿Se escucha bien. escucha bien? Ah, lo siento, gracias. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, aquí nosotros lo que podemos trabajar, hay que diferenciar entre si la remisión llega por la práctica hospitalaria o por la práctica privada, ¿sí? De pronto es un poco más difícil todo el manejo, aunque pues como coincido con mis compañeras en cuanto a que es enviada por gastroenterólogos, cirujanos maxilofaciales, todo lo que es la parte de eh, médicos internistas, otorrinos, pero pues en el área que yo manejo, que es la infantil, pues obviamente pediatría y neonatología son los que más envían en cuanto a la parte de remisión. Y acá, pues a diferencia de pronto como cuando ejercía en Colombia, es muy ya dado el tema de las ABCLC, que son las consultoras en lactancia materna. Entonces, ellos también en ocasiones nos hacen remisiones o pues piden algún tipo de valoración, ya sea a nivel de una evaluación sencilla o ya una evaluación ya un poco más avanzada del todo el sistema estomatognático. Quiero resaltar que siempre está como la variable del tema de el famoso bilingüismo, porque muchas veces por procesos de falta de información, no nos hemos ganado ese espacio que de pronto en otros países como el que yo vengo, que es Colombia, ya hemos tenido como un estatus o ya nos ven como alguien que es necesario, entonces nos toca como ganarnos los espacios en esta área. También pues muy de la mano con lo que decía la licenciada Araceli, que hay
todo lo que es la parte de otros terapéuticas que suelen intrometerse a manejos ya a nivel sensorial. Entonces, vienen todo lo que es la parte de ser intrometidos o, como lo decía ella, de esos intrusismos que se presentan. Acá también se ve muchísimo en nuestra práctica y más que todo por el tema de, como les decía hace un momento, de procesos sensoriales, de manejos de todo lo que es lo que está de moda de la parte sensorial de otras profesiones que pues no vamos a nombrar. Entonces, también manejamos un poco lo que es el antes o después de la cirugía, pero eso más a nivel hospitalario y a nivel de la práctica privada, pues la remisión ya llega más que todo del pediatra por la aseguranza. Acá se maneja muchísimo por el sistema de salud de los Estados Unidos, lo que es la aseguranza del Medicare o de la aseguranza privada, que varía muchísimo de acuerdo al estatus migratorio de las personas y eso hace que el proceso a veces llegue en la práctica privada, o sea, en la atención en consultorios o en atenciones en, en lugares donde se hacen terapéuticas de rehabilitación, sea un poco ya muy lenta porque ya ha llegado el paciente y ha sido manoseado por otro tipos de especialidades. Entonces, pues era lo que quería agregar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Juliana Pinto. Continuamos con la licenciada Milena Sánchez. Agradezco, por favor, que seamos breves con nuestras respuestas. Hola, buenas noches desde Costa Buenas Rica. noches. Me llama mucho la atención al escuchar a estas colegas, ¿verdad? De los diferentes países, porque si bien es cierto en Costa Rica no tenemos como ese chance de todas, de lo que ellas hablan. Por ejemplo, si nos remiten pacientes, pero en volúmenes muy bajos. O sea, por ejemplo, llegan de odontología, de otorrinolaringología. Sin embargo, en la parte hospitalaria, lo que es el sector público, no existe una rehabilitación. En la mayor cantidad de hospitales públicos en el país tampoco existe un terapeuta especializado en la parte del sistema estomatognático y el uso combinado de equipos o que maneje algún tipo de técnica de rehabilitación como la que manejamos, ¿verdad? Y entonces es complicado porque muchas veces estas personas pues les dan de alta y tienen que adaptarse a una calidad de vida, digamos, un poco baja porque ya tienen su sonda, digamos, su PEG, etcétera, y no tienen la oportunidad de rehabilitar. Sin embargo, hemos abierto camino, ha sido un camino como arduo. La fonoaudióloga Patri Cedeño sabe que estamos trabajando y que nos pues ha costado un poco, ¿verdad? Pero al escucharlas a ellas me dio como mucha ansiedad ver que en el sistema público, en el sistema privado lo reconocen y le remiten pacientes. En ocasiones también a nuestra consulta llegan personas que tal vez no le remitió nadie, sino fue por el de boca a boca, ¿verdad? Que llaman. Entonces llegan a consulta y a rehabilitarse, por ejemplo, una disfagia, gracias a que otra persona ya vino y se rehabilitó, entonces le informan de la terapia y llegan a nosotros. Eso es más que todo lo que quería agregar. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Continuamos con un nuevo interrogante. ¿Con qué materiales evaluamos? ¿Qué utilizamos al momento de que nos llega el paciente para hacer esa evaluación? ¿Las escuchamos? Hola, buenas noches. Buenas noches. Desde Ecuador, Esther Guerrero. A ver, después de que tomamos los cursos, o por lo menos en mi caso, después de que yo he tomado los cursos con la doctora Patricia Cedeño, mi forma de valorar es diferente. Yo hoy valoramos a un paciente en base a las fijaciones, el test de fijaciones laríngeas, vamos mirando cómo está cada estructura, cómo está cada músculo para poder diferenciar y hacer un diagnóstico adecuado dependiendo de dónde esté la estructura del paciente. Luego, nosotros de ver lo que es fijaciones laríngeas, usualmente se le da algo de tomar que puede ser un poco de agua o que trague su propia saliva para ver si genera tos o tiene alguna microaspiración. Si no estoy muy convencida yo
en lo personal de cómo está el paciente, de que la estructura no la veo bien, no veo cómo se posiciona o requiero por algún miedo de cada paciente, mandamos a hacer una laringoscopia que el paciente se requiera dependiendo de cómo esté. En algunas ocasiones se ha remitido para que se les haga laringoscopías o fibrolaringoscopías para ver cómo está. Ese es en mi caso personal de cómo yo manejo un paciente dependiendo de cada situación. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿No quiere darnos su punto de vista? La Sí, doctora Gina yo- Marcela, somos todos perdón. oídos. Dale, Ara. Doctora Gina, la doctora Araceli también tiene la mano levantada, no te escuchamos. Ya. Bien, Eh, la Ginés. Mira, yo pienso pues también que depende del ambiente en el que se esté valorando un paciente. No es lo mismo valorarlo en la parte de hospitalización a la parte, digamos, en consultorio o incluso en domicilio. Son, digamos, son ambientes diferentes. Muchas veces cuando en hospitalización uno lo que tiene que, digamos, tiene que tener muy en cuenta, pues desde el estado de conciencia y eso, realmente si uno ve que el paciente no puede tragar, es, hay que determinarlo muy bien porque uno no puede darle nada al paciente. Realmente en hospitalización lo que más se debe evitar es que llegue a haber un evento de broncoaspiración, es que llegue a haber... Entonces, en hospitalización realmente de lo que yo tengo y lo que hemos trabajado aquí, no utilizamos ningún tipo de alimento ni de consistencia. Valoramos desde la parte muscular, valoramos con maniobras, valoramos cómo está la respuesta deglutoria para poder determinar también pues si realmente puede o no puede comer. Ya en el aspecto de, digamos, de consultorio, sí se puede mirar a veces algunas consistencias o cómo está o cómo va con el agua. También para la parte del análisis acústico de la dilución. Como tal, me parece pues que obviamente los elementos a evaluar y a usar dependen también del ambiente donde uno esté. Y pues en mi caso en particular, que me ha tocado valorar muchos niños, con ellos realmente nunca hemos usado ningún tipo de alimento. Siempre se ha valorado desde maniobras, se ha mirado cómo son sus respuestas deglutorias y no ha sido pues como el uso, digamos así, una consistencia como tal o nunca se les ha dado como una comida. Muchísimas gracias, doctora Gina. Doctora Daniela Mejía, le damos la participación. Hola, buenas noches a todos. Bueno, voy a dar respuesta a la primera pregunta en cuanto a la remisión. He contado con la posibilidad de recibir pacientes desde manejo prequirúrgico y posquirúrgico y eso permite un mejor avance a nuestros pacientes, quienes remiten con más frecuencia cirugía de cabeza y cuello, gastroenterología y otorrinolaringología, que es como con los profesionales que más me relaciono y conocen pues el proceso que se lleva a cabo. Y en cuanto a los materiales con los que evalúo, yo acostumbro a tomar fotos siempre del antes y el después. La foto me permite evaluar el posicionamiento laríngeo, en dónde está la laringe, el hioides, la musculatura, cómo está funcionando, cómo se lleva a cabo esa basculación laríngea para que se lleve a cabo una biomecánica deglutoria favorable. El fonendo es un amigo incondicional porque me permite saber si tiene estertores faríngeos, si deja cúmulo de salivas o secreciones en recesos piriformes y valléculas. Y acostumbro a grabar siempre a mi paciente si está pues alerta y me da respuestas comunicativas, cómo está esa voz, cómo está ese cierre glótico. Y soy más amiga del análisis acústico de la deglución. Entonces trato siempre de grabar esa deglución, de grabar la voz. Una voz húmeda me está indicando mucho qué está pasando con ese paciente y cómo está esa biomecánica deglutoria. No acostumbro a ofertar alimentos.
viendo cómo está la báscula laríngea, cómo está esa fijación laríngea, me da respuestas en cuanto a la biomecánica deglutoria y se empieza a manejo casi siempre en la misma valoración. El posicionamiento laríngeo es lo más importante para mí. Siempre foto antes y después sí es mi celular. Es mi amigo más el fonendo. Muchísimas gracias. Le damos paso a la licenciada Aracelis. Bueno, con respecto a la evaluación, bueno, coincido totalmente con Danielita y bueno, con algunas colegas en algunas cosas. Yo creo que la evaluación no tiene mucha diferencia con respecto a lo que es, en realidad, a lo que yo realizo, ¿no? No hay diferencia entre la intervención de un paciente en internación y como el domiciliario en ninguna de las dos formas que o sea, que nos llamen para hacer evaluación clínica. Realizo una evaluación funcional, o sea, no doy consistencia. Sí, siempre se hace una evaluación de cómo está la estructura laringea y en relación a eso nosotros tenemos claro con qué consistencia se puede aspirar o broncoaspirar. Entonces, en ningún momento se arriesga si hay un desacondicionamiento de esa estructura, ¿no? Y utilizo mucho lo que es el análisis acústico de la deglución. Bueno, quería por ahí agregar eso para que se tenga muy en cuenta porque muchas veces por ahí somos nosotros mismos los que estamos provocando una broncoaspiración, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada Aracelis. Bueno, damos paso a un nuevo interrogante con todo lo que hemos venido manejando. ¿Qué importancia tiene para todos ustedes la valoración clínica? ¿Cuál es la importancia que le damos a la valoración clínica? Yo quiero, Marisabel, no puedo encontrar dónde levanto la mano. Tranquila. Yo quiero, Marisabel. Sí, Bueno, no se preocupe, la escuchamos. bien, dentro de lo que es la importancia de la evaluación clínica, para mí es demasiado relevante. La valoración clínica es, como lo expliqué en estos días, el 99% de lo que es el diagnóstico. Yo sin una evaluación clínica, yo miro la estructura de mi paciente y sé que esa estructura no se mueve porque tiene una disfagia mecánica. A mí no se me ocurre mandarle una videofundoscopia ni una FIS o FES, como le quieran decir, porque sé que el paciente se va a broncoaspirar. Entonces, ¿para qué se la mando? O sea, voy a poner en riesgo la vida de mi paciente. Primero yo arreglo el sistema estomatognático y después le mandamos todas las pruebas que quieran. Pero para mí, tal vez la valoración clínica es el eje de lo que nosotros tenemos que hacer. Y para quienes están en la parte hospitalaria saben que es así. Nosotros tenemos que resolver rápidamente, si no el paciente se gana una gastro. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos o retomemos el valor que tiene la valoración clínica y no pensemos que todo se basa en pruebas o screening, porque tenemos demasiado screen, demasiado. ¿Cómo se siente? ¿Se broncoaspira en la mañana o en la tarde o en la noche? Cuando come se le ponen los ojos llorosos, le da tos. O sea, eso son screening y eso lo hace cualquiera. Pero la valoración clínica, el ver cómo está el sistema estomatognático para deglutir es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, para mí sí es muy importante que resaltemos y retomemos el valor que tiene eso. Mi marido, que es médico, algunos saben, otros no, pero les cuento, él me dice, es que si a mí el paraclínico me dice que ese paciente está normal, pero yo lo toco, veo la clínica y el paciente definitivamente tiene una apendicitis, para mí, que soy el médico, que estoy viendo el dolor, que estoy viendo el paciente, que estoy viendo la clínica, tiene y mando a repetir el paraclínico. Aquí no es que sin el paraclínico yo no soy reina, no, hombre. Tenemos que definir desde la clínica primero
Y vamos a ir, no estoy diciendo que sean malos los paraclínicos, son complementarios, no son el todo terapéutico. Eso me lo metieron en la cabeza y yo no sé por qué. Es que yo sin una biofluoroscopia no hago nada. Yo les digo, y entonces, el paciente mientras tanto, ¿qué? ¿Qué hacemos con el paciente? Que se pegue. Entonces, para mí sí es muy importante. Como les digo, no hago una prueba de victoria hasta que yo no vea ese sistema funcionando. ¿Por qué voy a poner en riesgo la vida de mi paciente? Es que a comer se aprende comiendo, a caminar se aprende caminando, a hablar se aprende hablando. Pues sí, pero es que los músculos no están bien, la estructura no está funcionando, el sistema tiene una fisura, está mal posicionado. ¿Cómo le voy a dar yo Viagra a un paciente cuyo sistema estomatognático no está funcional? Y entonces, pues no, porque es que sin eso no, y sin eso no, y sin eso no, pues tenemos que mirar cómo está el sistema antes de poder hacer siquiera una valoración clínica. Y yo sí pienso que hay que rescatarlo. Y qué pena, pero estaba que me moría si no me faltaba la mano. Tenía que opinar eso. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Bueno, dando continuidad. Si son disfagias mecánicas, hay que trabajar aspectos sensoriales y por cuánto tiempo. Juliana tiene levantada la manito. No, Julián, yo solo, es que no sé por qué tengo eco. ¿Me escuchan? Yo creo que es mi celular. ¿Me escuchan? Es que yo no las escucho. Sí, Juliana, sí, Ya, Juliana. gracias, qué pena. Yo solo quería agregar, no a la respuesta, pero quería agregar que aquí en los Estados Unidos nosotros no tenemos práctica domiciliaria. Entonces quería dejar este, un poco en alto, o yo no conozco la práctica domiciliaria, sino yo lo que he escuchado o lo que he trabajado aquí es la práctica de los nursing home. Creo que mi compañera que también pues, tiene la manita levantada, que es una, él sí me imagino que es de acá de los Estados Unidos, y en la práctica de adultos. Me he dado cuenta porque en algún momento lo ejercí, que en las nursing home sí no es permitido realmente hacer un FES es imposible. O sea, yo creo que mi compañera puede dar fe de eso. Es imposible hacer un FES en de pronto un nursing home cuando se envía o se hace una práctica privada frente a eso. Entonces, quería dejarles saber que aquí no tenemos domicilio, no conozco ese modelo, pero sí, una de las cosas, como decía Daniela hace un momento, que la importancia de todo lo que ella habló y también la doctora, acerca de la clínica, porque a veces, bueno, lo digo en el ámbito de aquí Texas, donde yo estoy, es un poco más difícil acceder a este tipo de exámenes como de pronto los hacía en Colombia. Era lo que quería agregar. Gracias. bueno, muchísimas gracias. ¿Quién nos levantó la mano? Adelante, somos todos tuyos. Hola, perdón, no tengo mi nombre, soy Carla. Ay, qué pena, Este, no la había visto. no, tranquila, no es que no está mi nombre ahí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con todas ustedes. Es demasiado lindo verlas a todas. Yo sé que ha sido mucho tiempo, pero aquí estoy de vuelta. Bueno, es bueno saber que tenemos otra colega aquí en los Estados Unidos. ¡Yujú, Juliana! Bueno, yo estoy en New Jersey y lo que es en la parte domiciliaria, yo en realidad doy terapia a domicilio de alimentación. Entonces, no sé si depende yo sé que hay muchas clínicas a donde las personas pueden ir de manera privada o en los hospitales, pero también hay a domicilio. Somos muy, muy poquitas, pero se da. Este, bueno, yo quería como tocar un poquito con diferentes cosas, en lo que es la parte que a mí, que desde que yo empecé a entrenarme y a capacitarme con Patricia, algo que a mí me impactó muchísimo es como sobre la importancia de la valoración clínica y el no tener que dar alimentos para saber cómo está el sistema estomatognático, porque aquí en todos los diferentes ambientes, sea hospitalarios, sea en lo que le puede llamar consulta externa, en clínicas, siempre se da alimentos, a no ser que el paciente sea en PO, que no tenga la vía oral habilitada sea alimentación. Y lo que se hace es que se varían las texturas de los alimentos. Entonces, y es algo que es muy triste porque de verdad nosotras todos tenemos que tener un mejor conocimiento del sistema estomatognático y incluso yo muchas veces, bueno, si tengo pacientes que no pueden o pues ni siquiera les ofrezco la comida, pero sin embargo a veces sí,
peco en ese aspecto. Hago la valoración clínica, pero después que veo que ya la he podido habilitar, también lo valoro con lo que es la alimentación, dependiendo más que todo con niños, bueno, y adultos, dependiendo en sí del paciente. Pero aquí sí es algo que siempre, y Juliana, por favor, corrígeme si no estás de acuerdo, pero la alimentación se evalúa con alimentación. Y sea como sea, es duro porque yo he aprendido y estoy completamente de acuerdo que tenemos que hacer la valoración clínica, entender cómo está el sistema para corregirlo, arreglarlo, rehabilitarlo y luego establecer lo que es la alimentación. Ok, gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algo que aportar en relación a la pregunta? Bueno, continuamos entonces. En pantalla estamos viendo un algoritmo que se ha planteado en cuanto a los lineamientos terapéuticos. Me gustaría que lo analizáramos y viéramos qué más podríamos agregar o si están de acuerdo con ese algoritmo. ¿Qué más podemos agregar para la rehabilitación terapéutica de la disfagia mecánica? La doctora Sharon, la doctora Javiera, que sé que están por acá, ¿qué opinan ustedes? ¿Tienen algún aporte? ¿No las hemos escuchado? Lo siento, es que el algoritmo no lo entiendo mucho, por eso es que no me atrevo a opinar. No sé lo que es AAD, por ejemplo, en exámenes complementarios y me cuesta entender, me costó entenderlo, lo vi, pero me cuesta entenderlo. Hola Javi, ¿cómo estás? Ya te Hola, explico. ya. Mira, este es un algoritmo prequirúrgico donde está la evaluación clínica, donde se tiene pues lo que es el proceso como tal de evaluación en la esculta cervical, el examen de volumen viscosidad o cualquier otro tipo de prueba que se aplique. Luego, en los exámenes complementarios está el análisis acústico, la deglución, la FEST o la FIST y la videofluoroscopia. Y dependiendo de si hay vía oral segura o no, de acuerdo a la prueba que se haya aplicado, si hay vía, entonces se orienta, y si no se da vía oral con restricciones, y si no, definitivamente no, sonda orogástrica, nasogástrica, mixta o manejo por ya diferentes aspectos del manejo con otros profesionales, que en este caso es sugerir que se considere la gastro. Y está que se oriente y se rehabilita, o se hace control y seguimiento, se maneja la parte de la higiene oral, que también es importante, pero más que todo es la orientación a la higiene oral, no que nosotros lo hagamos, ¿no? Es más como esa parte. Ya, perfecto. Sí, en evaluación clínica yo agregaría todo lo que es la evaluación indirecta igual, que de las estructuras. Bueno, yo trabajo mucho en oncología, esa es mi área, trabajo con adultos con oncológicos de todo tipo, no solo cáncer de cabeza y cuello, pero en cáncer de cabeza y cuello aplica bastante esto, ¿verdad? La disfagia mecánica. Entonces comienzo la evaluación clínica con una evaluación indirecta, veo cómo está la simetría facial, veo qué es lo que está pasando con esa masa tumoral. A partir de ahí, efectivamente, como ustedes bien dicen, igual me planteo si es que existe, digamos, una descompensación o cuando es prequirúrgico, qué es lo que está pasando a nivel ya sea facial, laringio o la zona que esté afectando desde el punto de vista mecánico, ¿verdad? Y en base a eso le consulto al paciente qué es lo que ha estado. Lo bueno que tiene el cáncer de cabeza y cuello es que por lo general es un paciente que puede responder y dar su opinión respecto de qué es lo que le está pasando con el alimento. Y es una persona que por lo general sigue alimentándose por boca. Y ahí se toman decisiones. Para mí es tremendamente importante hacer una valoración clínica antes de pensar en una valoración instrumental,
porque eso guía también el examen instrumental. El pecado más grande es irse a un examen instrumental sin haber visto lo clínico antes, para mi gusto, porque ahí es cuando se cometen los mayores errores. Por ejemplo, me ha tocado mucho ver videofluoroscopías que no han tenido valoración clínica previa y justamente se seleccionan mal las consistencias de alimentos a utilizar, no se seleccionan bien las maniobras y todo el tema. Ahora, lo que sí, sobre todo en lo prequirúrgico, para mí es importante, ¿no? Y sí, sobre todo lo prequirúrgico, para mí es importante ver evaluación con alimentos. Yo necesito hacerlo. En el postquirúrgico puede que, dependiendo de la decisión médica, de que no se pueda valorar con comida, pero sí hay una situación importante también con el paciente oncológico, y es que las modificaciones que está teniendo en su estructura hacen que el no tener nada en boca y el no sentirla, es imposible saber, digamos, por mucha modificación que tenga la estructura y que de repente yo sepa que puede es ser, digamos, una apuesta al tema del alimento. Necesito ir seleccionando y viendo con precaución, digamos, con cautela, qué es lo que se hace, pero tengo que ver cómo está funcionando, qué es lo que está haciendo. Eso, no sé si sirve de algo lo que dije. Muchísimas gracias, licenciada Javiera, por todos sus aportes. Si alguien más tiene algún aporte, tiene otra opinión, los escuchamos. No todos a la vez, por favor. Marisabel, sí es complicado en el proceso de determinar el momento más indicado para enviar un examen diagnóstico que nos ayude o que un paraclínico que viene, como su nombre lo dice, paralelo a la parte clínica. Es un momento dado, es difícil escoger el paraclínico para poder eh, determinarlo mejor. Yo creo que el paraclínico se aproxima más a lo que tenemos a mano. Digamos, yo sé que Estelcita tiene más fácilmente un acceso a una FES en Ecuador, y sé, por ejemplo, que nosotros tenemos más fácil acceso a una videofluoroscopia. Esas son cosas que es la determinación de cuál vamos a sugerir o cuál se va a indicar, depende mucho de eso. Cita, soy suya. Bueno, cuando yo mando un video, una videofluoroscopía o una FES, es más, incluso como ustedes decían, es después de trabajar con el paciente, hacer una historia clínica. Uno con los años va cometiendo errores y de los errores uno aprende. Entonces, por decir, va a depender mucho de la historia clínica. Tuvimos una paciente que ella refería que sí puede tragar, sí pasa la saliva, pero ella siente que la saliva se le va al pulmón. Entonces, yo me quedaba pensando, decía, ¿cómo? O sea, ella está sintiendo, yo le creo al paciente. Entonces yo le mandé a hacer una videofluoroscopía y le hicieron y resulta que tenía una fístula por una preintubación del COVID. Entonces, mucho yo confío en lo que el paciente reporta más lo que yo veo. Entonces, sí, la laringe está baja, sí, pero ella siente que se va hacia el pulmón la comida, hacia el pulmón la saliva. Entonces, yo miro mucho eso y dependiendo de eso, yo mando a un examen paraclínico, un examen diferente, o dependiendo yo me comunico con el otorrino, le digo, ¿sabe qué? Esto reporta el paciente y ¿usted qué cree? Y como el otorrino es amigo, es amiga, entonces usualmente entre los dos decidimos. Yo no es que decido solo un examen, yo lo mando en función de lo que el paciente necesita o porque yo tengo como la sospecha de que todavía, digo, no sé si estará bien esta señora, como que no, ahí le voy a mandar a hacer una vez, ya. O sea, para que el paciente se sienta tranquilo, la familia se sienta tranquila, porque no es barato un examen. Un examen es caro. Entonces, yo lo hago así, en función de lo que el paciente está, en función de su historia clínica, en función de lo que el paciente requiere y necesita.
Así es como yo lo catalogo. No es como que chuta, bueno, a todos mandémosles PES. No, imposible. Siempre la parte clínica, mi observación clínica está primero, luego el sentir del paciente, porque es él el que está comiendo, es él el que se está atragantando, y luego sí ya la parte de observación entre un médico y el otro para determinar si existe alguna otra causa. Porque ojo, a veces hay causas que no, que son neurológicas. Tuvimos por ahí un paciente que tuvo un problema del vago y no podía tragar. Y él sentía que se subía la laringe, se ponía arriba, pero no tragaba. Entonces, el rato que se mandó a hacer el examen, se veía exactamente lo que el señor reportaba y lo que nosotros también veíamos. Y ahora sí, continuamos la investigación para saber qué es lo que le está pasando al paciente. Entonces, yo creo que cada profesional hace su observación clínica y determina cuándo mandar un examen y por qué mandarlo. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Estercita. Continuamos con la parte del el abordaje terapéutico. Disculpa, María Isabel, te Lo quería hacer una escuchamos. consulta con respecto, antes de pasar al otro cuadro, yo les quería preguntar, ¿no les hace ruido algo? Para mi gusto, debería ser jerárquico, que es primero la evaluación clínica para determinar cuál es la mejor evaluación complementaria o instrumental. No sé qué opinan ustedes, pero yo no, Totalmente de acuerdo, Javi, totalmente de ah, acuerdo. eso y lo otro, que a todos los pacientes, independiente de la vía de alimentación que voy a seleccionar, a todos yo les haría esta orientación de higiene oral. La higiene oral es importantísima, mayormente si es que no están recibiendo alimentación vía oral, creo yo. Y lo otro que yo agregaría en lo posible, sobre todo aquellos pacientes que no tienen alimentación vía oral, por lo menos en oncología, a mí me sirve mucho lo que es la vaporización o humidificación de boca con suero fisiológico o con agua hirviendo que reciban vapor. Ayuda muchísimo en casos sobre todo de serostomía y que no están recibiendo alimentación vía oral para poder de esa manera poder sentir que pueden empezar a movilizar un poco más, porque la gran dificultad que se presenta también en muchos de estos pacientes que no pueden recibir alimentación por boca es que se estanca todo el sistema porque no hay humedad. Y por lo mismo no de gluten, no porque muchas veces no puedan o la alteración de ese tipo. ¿Y qué más les iba a decir? Eso principalmente. Ya, no quería dejar pasar al siguiente cuadro antes de plantear eso por justamente lo que decíamos, o sea, si la pregunta anterior era la importancia que le dábamos a la valoración clínica, creo que eso tiene que ser jerárquico, creo que es muy importante hacer ese énfasis. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat y se las voy a socializar. Dicen, buenas noches, por favor, les quería consultar si existe riesgo de realizar evaluación no instrumental en un paciente que tiene microaspiraciones. ¿Existe riesgo de realizar una evaluación no instrumental en un paciente que tiene microaspiraciones? Si la evaluación es con alimento, obviamente se abre un aspirar el Claro. paciente. Sí, por eso estábamos hablando de la parte de la función clínica, del ver cómo está el sistema estomatognático para comer. Yo no puedo hacer ningún tipo de prueba con un sistema estomatognático no funcional. Es que eso es arriesgar la vida del paciente, eso no se debe hacer. Y lo que dice Javiera, es importante que la coloquemos de primero, que eso es Claro. básico, más que cualquier otra cosa. Nos hacen otra pregunta y creo que va directamente para la doctora Javiera por el manejo. Dice, buenas noches, niña de 4 años con síndrome de Leigh, con traqueostomía. A partir del año y medio hasta la fecha siempre sufre de microaspiración con gastrotomía. ¿Cómo se realiza la vaporización, por favor, en pacientes que no se alimentan por boca?
Ah, ya. Yo, por si acaso, yo no trabajo con niños, pero igual sí sirve. La vaporización, bueno, si es que está hospitalizado, una persona hospitalizada, uno puede hablar con el enfermero por si acaso y pedir nebulización, ¿ya? Que es distinto porque tienes la posibilidad, ¿verdad?, de tener el implemento directo, se pone suero fisiológico y es simplemente vapor que llega a la boca y cuando tienen traqueostomía se la ponen en la traqueostomía, pero yo solicito cuando tienen tráqueo que se la pongan igual en boca y en nariz para humidificar. Cuando están en casa, lo que se hace es que se hierve agua, se pone en un bol, ¿ya? Y yo me quedo respirando por nariz y por boca. Si es que tiene una traqueostomía, igual se puede poner desde, digamos, el cuello, digamos, boca y nariz, se puede dejar que ese vapor suba y se le pone a la niña, en este caso, ¿verdad? Una toalla por encima de la cara para poder direccionar el vapor hacia arriba. Entonces todo eso ayuda. Ahora, si tiene muchas secreciones por la cánula de la traqueostomía, no conviene someter a vapor de agua en esa zona, pero sí en boca y en nariz. Entonces es posible alejar el cuello, pero poner solamente nariz y boca para que pueda, por el simple hecho de que el vapor llegue a nariz y boca, que esto se humedezca, ¿ya? Y que permita justamente que las secreciones y la boca no se reseque tanto, que es lo que empieza a ocurrir, ¿te fijas? Porque por no estar recibiendo nada por boca y tener justamente la traqueostomía, empieza a ocurrir de que ya no traga saliva, ya porque no hay, se secan las secreciones de nariz, o sea, los mocos se secan y es más difícil hacer la higiene. Eso, espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias. Nos levanta la mano el fonoaudiólogo Enrique. ¿Querías comentarnos algo? Enrique. Aló. No se escucha, Marisabel. Que lo escriba por el chat entonces y nos Enrique, vamos por con la favor, terapia. escríbenos por el chat porque no te escuchamos. Bueno, continuamos con la parte del abordaje terapéutico. Isabel, yo aquí quiero hacer una anotación muy especial. Claro Eh, que sí. el motivo por el cual queremos revisar el proceso terapéutico y dar estas orientaciones a la terapéutica específicamente es porque tenemos que entender, hay algunos colegas, incluyendo fonoaudiólogos, que establecen o dicen o opinan que la disfagia, la terapéutica de la disfagia la hace cualquiera. No, la terapéutica de la disfagia no la hace cualquiera. Dar alimentación sí lo hace cualquiera, pero la terapéutica de la disfagia no la hace cualquiera. Entonces, lo que tenemos aquí en el cuadro es la diferenciación entre las técnicas indirectas, que las puede hacer cualquiera, a lo que es la rehabilitación del sistema estomatognático para que vuelva a comer, que son dos cosas muy diferentes dentro del proceso. Entonces, esto lo tenemos que tener claro porque, como les digo, incluyendo fonoaudiólogas dicen esa parte, ¿no? Que cualquiera puede hacer el manejo terapéutico de la disfagia. No, el manejo del glutorio, de rehabilitación del sistema estomatognático lo hacemos nosotros. Cualquiera puede dar comida. La cuestión es cómo la da, consistencia, lo que nosotros ordenemos, que es otra historia, ¿sí? Que eso ya es otra historia. Entonces sí, es importante para nosotros que tengamos claro eso. No.
Hola. Bueno, con respecto a... Adelante, Aracelis. Gracias. Con respecto a lo que vos planteás, Patri, es muy real. Se ve todavía en algunos colegas que el paciente puede salir adelante de una disfagia presentándole diferentes tipos de alimentación, ya sea variándole el color, el sabor, eh, la consistencia, que de hecho una vez que uno realiza toda la rehabilitación estructural, puede decidir qué tipo de consistencia puede recibir ese paciente, pero todavía por ahí se escucha que algunas colegas creen que por el solo hecho de cambiar y de presentarle un plato con diferentes colores o con, como dije anteriormente, o con diferentes olores, el paciente mágicamente puede revertir la disfagia. Y entonces es un poco por ahí plantearnos desde estudiar la bibliografía, estudiar y ver que si nosotros no hacemos una verdadera rehabilitación de esa estructura, permitiendo una perfecta movilidad laringea, porque también todos hablamos de movilidad laringea y hay veces que uno se pregunta cómo se realiza o cómo se rehabilita o se consigue esa movilidad laringea. Porque está bien, perfecto, nosotros desde la teoría lo podemos decir, pero presentando un plato de comida con colores diferentes, yo creo que eso no se logra. Quizás me equivoque, pero mi experiencia, después de haber recibido mucha información, de haber leído muchísimo, yo creo que eso no da resultado. Y por eso muchas veces caemos en la desconsideración de los médicos para remitirnos los pacientes, porque ellos consideran que nosotros hacemos solamente eso. Por eso hay veces que hay que trabajar en mostrar qué es lo que realmente estamos haciendo y desde la evaluación clínica, desde hacer una modificación de toda esa estructura, de permitir una correcta basculación y entonces después sí mostramos los diferentes colores, los diferentes sabores y vamos a ver cómo el paciente disfruta de eso. Quería aclarar esto porque muchas veces nos presentamos ante esta confusión de qué es lo que un fonoaudiólogo realmente puede hacer. Y yo creo que nosotros podemos hacer mucho, pero desde el trabajo serio. Gracias. Muchísimas gracias, Aracelis. ¿Alguien más tiene algún aporte? Danielita levantó la mano. Daniela, por favor, somos todos tuyos. Pues no sé si sea de relevancia, pero sí me parece importante en las técnicas directas priorizar el orden del manejo. Considero que es importante iniciar con el manejo muscular diferencial, que es lo que nos permite mejorar pues ese ascenso y estabilización laríngea. Pasaría a la protección de la vía aérea con la excursión laríngea y el cierre glótico. Los aspectos sensoriales que más trabajo yo es la esterognosia y la propiocepción. Ahí se iría la parte funcional y estructural del sistema estomatognático en cuanto a la liberación lingual, la movilidad velar y el proceso resonancial y todo el proceso de articulación temporomandibular, el control fonorrespiratorio, la coordinación neumofónica con el rendimiento vocal y ya pues la función. Acomodando toda la estructura, todo el sistema estomatognático, logramos una efectividad, una eficacia y una eficiencia de ese proceso de glutorio. Entonces, sí le cambiaría antes de iniciar con aspectos sensoriales, iniciar con el manejo muscular y lograr una buena estabilización laríngea, un buen ascenso anteriorización, estabilización laríngea y pues todo lo que les dije anteriormente. Entonces,
es lo que quisiera como aportar en cuanto a este algoritmo. Muchísimas gracias, Daniela. ¿Alguien más tiene algún aporte importante para dar? Javi levantó la mano. Adelante, Javi. Hola, no es por... Danita, tú sabes que te amo, esto no es para pelearte. Pero yo no le pondría orden. Yo creo que llega un minuto, tal vez en algún momento sí comenzamos en orden, y me parece muy bien y muy prudente, pero llega un minuto en que necesito ir mezclando cosas, sobre todo también si es que pensamos, por ejemplo, que no hay un daño a nivel laringio, sino que me retiraron, por ejemplo, estoy con una hemiglosectomía o tengo un mal selle, digamos, labial, tal vez no necesariamente voy a estar en un orden, digamos, desde el punto de vista laringio, porque va a cambiar un poco esto. Lo otro, tengo una duda de por qué no aparece seguridad en la parte de la función de deglución y tal vez yo sea muy estricto en alguna cosa, pero considero que el fonoaudiólogo debe, o sea, estar en técnicas directas e indirectas. Por eso me gusta mucho esa parte que dice educación del agente rehabilitador. Y en técnicas indirectas yo tendría a la par educación del agente rehabilitador, porque a partir de eso el agente rehabilitador selecciona, o mejor dicho, obedece o sigue las indicaciones del fonoaudiólogo de qué estrategia va a utilizar de acuerdo a la maniobra, la maniobra deglutoria indicada, la adecuación postural señalada y la modificación de consistencia que el fonoaudiólogo consideró. Eso, no sé, me gustó eso, lo de biofeedback. Bueno, Angélica. Eso quería mencionar. Muchísimas gracias. Esto, en cuanto a las técnicas indirectas, siempre, pues la mano derecha es el agente rehabilitador, porque son los que nos apoyan los procesos mientras nosotros no estamos, ¿no? Y los que nos permiten apoyar y mantener los logros durante el proceso terapéutico y los que nos retroalimentan qué está sucediendo con el paciente. Entonces, para mí es de importancia ese agente rehabilitador y pues todo el proceso de las técnicas indirectas. Y yo también te quiero, Javi, no te preocupes. Daniela, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, alguien opina algo de la importancia, como dijo Javi, de biofeedback. Sí, claro, la retroalimentación es muy importante, siempre ha sido y será muy importante, y pienso que entre la disfagia mecánica es necesario y será incluido, claro que sí, entre el algoritmo que estamos planteando, claro que sí. Javi, Gracias. perdón, Marcel, una Bueno, cuestión. No, tranquila. Cuando hablamos de las tres características principales de la disfagia, de lo que es la alimentación, que sea efectiva, eficiente y eficaz. Cuando hablamos de que sea efectiva, es que lo logre al menos una vez, eficiente, que lo logre sin broncoaspirarse, y yo creo que la parte de seguridad iría implícita allí, pero podemos incluirla, claro que sí, y eficiente, que le sirva para nutrirse, que es finalmente para lo que se requiere el proceso deglutorio, ¿no? Que es finalmente es el ánimo que queremos precisamente vincular. Entonces, para mí eso es importante. Carla quiere hablar. Sáquese, a Carla se va. Perdón, sí, es que me tengo que retirar, pero muchísimas gracias por este espacio tan lindo, tan importante y toda esta información que de verdad que nos pellizca a todas, nos jala las orejas y nos ayuda a ser mejores. Muchas gracias, Patrick, y a todas y a todos. muchísimas Gracias. gracias a ti, Carla, por tu participación. Con mucho gusto, buenas noches. Chao.
Chao, muchas gracias. Bueno, si alguien más tiene algún aporte, alguna conclusión que dar, agradeciendo de antemano a todos por su participación, por sacar este espacio que nos enriquece a todos y que nos invita a seguir trabajando, a seguir estudiando, a seguir estar activos en pro de nuestros pacientes para abordarlos de manera asertiva. Entonces, dándoles gracias a todos por su participación en el día de hoy. Si alguien tiene algún aporte que dar en estos momentos, o somos todo oídos para despedirnos y desearles que tengan una feliz Navidad. Esta actividad de hoy en honor al Día Internacional de la Disfagia a nivel internacional que se celebra el día de mañana. Y muchísimas gracias a todos. Doctora Patricia. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias por la invitación. A los colegas que aceptaron tan amablemente acompañarnos el día de hoy. La idea era poder enriquecer nuestro algoritmo, que yo sé que a futuro puede colaborar con otras sociedades de otros espacios, que esto es maravilloso. Sí, dentro del algoritmo de la disfagia, la idea es ir colocándole y enriqueciéndolo día a día y tener en cuenta lo que ustedes opinan, lo que ustedes nos enriquecen, pues obviamente para nosotros es supremamente importante. De verdad que sí ha sido un placer, un enorme placer que nos hayan acompañado. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todas por este año maravilloso del este 2024, que tuvimos muchas cosas desde asociación. Darles las gracias a todos los países que se vincularon, porque de verdad tuvimos mucha gente vinculada de muchos países. Lastimosamente no se puede grabar todo, pero sí se puede hacer, se va a hacer un acta, se va a levantar un acta y obviamente se van a sacar los algoritmos correspondientes a todo este proceso. Es muy especial, de verdad que sí, agradecemos mucho de parte de la asociación. Por aquí creo que hay mucha parte de la asociación y de la junta directiva, de verdad para todos un gran abrazo, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos y muchísimas gracias por la asistencia. Me encantó verlos a todos. Qué lindo verles, qué lindo. Gracias a todos. Un abracito, chao, chao, linda noche. Chao, chao. Chao. Pendiente Me una quedé con las reunión. ganas, pero Pendiente venía en un bus. Ay, Marisol, te quedaste con las ganas de opinar desde Mi hospitalización. doctora, muchísimas gracias. Llegué tarde, pero nada, yo lo veo luego si queda grabado por allí. Johanny, la voz sexy. Yo decía, pero ¿quién me habla? No, qué bueno verla nuevamente, hombre, por acá, por este medio. Ay, Johannes, qué rico, y que le deseo todo el mejor éxito para estos días que sé que va a participar, que todo le salga muy bonito y Muchísimas gracias. que le siga saliendo muy bien. Besos a esos muchachos. Vale, vale. Muchísimas gracias. Saludos al doctor. Chao. Ok, abracitos. Chao, chao. Queda pendiente una reunión, chicas. Tenemos pendiente una reunión. No se me hagan las locas. Hay que despedir el año. Pendiente una reunioncita antes de fin de año.